gracias a todos, todas por venir y participar de esta mesa redonda. Creo que la mayoría son trabajadores y trabajadoras sindicalizados de los sindicatos que han venido, ¿no? La idea de esta mesa, además de compartir la investigación en torno a la comunicación de los sindicatos, para nosotros era muy importante también para poder justamente vincular y acercar a los diferentes sindicatos y trabajadores y trabajadoras a la universidad y en particular a la facultad. Un poco el motor de la investigación era justamente un aporte a los sindicatos con los cuales veníamos trabajando, otros no veníamos trabajando, pero nos parecía que podía ser un aporte relevante, como también ahora nos parecía que era relevante el aporte de los trabajadores y las trabajadoras de su mirada en torno a la comunicación, que justamente a veces desde la facultad o de la universidad estamos más como en nuestras propias carreras y desarrollos académicos sin abrir mucho las murallas, digamos, para que gente, por ejemplo, en este caso los trabajadores y trabajadoras. Entonces nos parecía interesante poder no solo compartir en estas jornadas de investigación qué vimos, cómo vimos la comunicación en los sindicatos, sino que los propios protagonistas sean quienes puedan poner arriba de la mesa su mirada en torno a este tema, ¿no? Entonces, es un poco la idea de compartir la investigación, pero también nos parecía central que quienes están acá, ahora presentamos, está Iván Jáfilo del Cuesta Duarte, Marcelo Díaz del Zunca y Gonzalo Castelgrande de AUTE. Está invitado también César Rodríguez del Sindicato de Jóvenes de Distancia, que al final por problemas logísticos y otras tareas no pudo participar. Pero esto, de que pongan también arriba de la mesa su mirada sobre lo que nosotros hicimos en la investigación y también sobre, en general, en torno a la comunicación de los sindicatos. Eso es un poco para presentar una investigación que fue hecha entre 2015 y 2016 en trabajo de campo, y hasta 2017 llegamos con el intercambio con las organizaciones y con los sindicatos en cuanto a trabajar el tema de la evolución de los resultados. Sí, y el marco general por el cual comenzó este proyecto fue también a partir de justamente un acuerdo que hubo entre la Comisión Sectorial de Investigación de la Universidad y el PIT-CNT, en la cual se hizo una convocatoria específica a proyectos que fueran de interés del PIT-CNT para poder investigar y profundizar. Ahí había como una serie de grandes temas o líneas. Y bueno, y ahí fue que este equipo que trabajamos en aquel momento en el Servicio Central de Difusión, propusimos un poco indagar y desarrollar una investigación en torno a la comunicación en los sindicatos en Uruguay. Y partíamos un poco de la idea de que bueno, estábamos en un momento, estamos hablando de 2014, 2015, cuando se presentó el proyecto, en el que el movimiento sindical había crecido en números de afiliados de forma contundente, digamos, ya recuperado. Si vemos ahí un poco, ¿no? Los datos, ¿no? En 1987 se había pasado de tener más de 200.000 afiliados a, luego de la crisis del 2002, en 2003, casi que la mitad. Bueno, factores como la reinstalación de los consejos de salarios, un aumento en el empleo y nuevas condiciones, digamos, que facilitaron, digamos, la afiliación y la aparición de nuevos sindicatos, hicieron que en 2006 ya se recuperara, digamos, el número de afiliados de 1987, y para 2017 ya prácticamente se duplicó. Entonces, estábamos también ante una situación de un aumento importante que a nivel de la comunicación implicaba, bueno, otros desafíos, ¿no? Por otro lado, todo esto estuvo atravesado por la aparición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? En el momento en que nosotros empezamos este proyecto, estaba instalándose, digamos, las redes sociales como algo hasta ese momento novedoso y que muchos sindicatos estaban empezando como a encontrarle la vuelta y ver las potencialidades que tenía. Hoy, 4 años después de ese momento, ya es algo que está totalmente naturalizado y bueno, que va desarrollado. Entonces seguramente hay algún desfasaje entre los escenarios sobre las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información y comunicación
que nosotros indagamos en aquel momento, y ahora por eso también está bueno, capaz que después en el intercambio ver qué cuestiones han ido avanzando, porque esto es también año a año muy, muy cambiante. Este nuevo escenario comunicacional que tenían, implicaban estos temas que comentaba recién, nos llevaban también a pensar la comunicación en el sentido estratégico, sin dejar de lado un entendimiento de la comunicación no solamente como la producción de medios, como la producción de productos comunicacionales, sino entendiendo que la comunicación también era los diferentes espacios que tienen los sindicatos, tanto de cara a una comunicación más interna, ¿no? Espacios de asambleas, espacios de diferentes reuniones, espacios de diferentes interacciones que pueda haber en la órbita de los sindicatos, en la órbita laboral también, en las que vinculadas a la rama de ese sindicato, y también más vinculados a la comunicación externa, ¿no? Bueno, las movilizaciones, las diferentes intervenciones que realiza. Entonces, ese es un aspecto que nosotros quisimos indagar, además de si, obviamente, los diferentes productos comunicacionales, ¿no? Como ya sean boletines, publicaciones, el mismo uso de las redes sociales, y también pensar en las estrategias de comunicación, en los planes de comunicación y la forma que los distintos sindicatos han adoptado para poder diagnosticar o proyectar su comunicación a partir de la identificación de problemas, ¿no? Y qué nivel de apropiación tienen los diferentes actores del sindicato a la hora de pensar los problemas de comunicación y de proyectarlos de forma estratégica. Entonces, un poco el objetivo que nos propusimos, ¿no? General, bueno, fue analizar la comunicación de los sindicatos de forma transversal y como objetivos específicos un poco lo que comentaba recién. Por un lado, identificar y analizar el nivel de desarrollo de las estrategias de comunicación, porque más allá de las actividades puntuales, el hecho de poder pensar si todas esas actividades y acciones puntuales estaban pensadas también de forma estratégica, a partir de objetivos o de problemas a resolver. Por otro lado, identificar y caracterizar la participación de los diferentes actores en esa planificación y proyección de la comunicación. Analizar los diferentes espacios, tanto orgánicos del sindicato como las movilizaciones más hacia afuera, que tienen que ver también con la comunicación, y analizar la diferente producción, el uso y los discursos a partir de los medios de comunicación producidos por los sindicatos. Entonces, bueno, una primera decisión que hemos tomado fue la de hacer un muestreo, digamos, de los numerosos sindicatos que tenemos en nuestro país. Y ahí una de las decisiones, digamos, algunos de los criterios que tuvimos en esa muestra fue, bueno, de poder abarcar tanto sindicatos que fueran de gran tamaño como sindicatos más pequeños, sindicatos que tuvieran, digamos, una característica de alta concentración, digamos, de sus trabajadores, y sindicatos que tienen que ver con cierta frustración, ¿no? Como podría ser el caso del CIPE, el Sindicato de Peones de Estancia, ¿no? Eso también implica pensar la comunicación de forma diferente, con diferentes estrategias. También sindicatos que estuvieran en una órbita más dentro del estatal público y otras dentro del sector privado, y también sindicatos que nosotros ya hubiéramos detectado en una indagación previa que tuvieran un desarrollo de sus políticas de comunicación más experiente, digamos, de más años de desarrollo, y otros donde eso todavía tuviera, digamos, en un nivel emergente, digamos. Si bien era una, digamos, idea exploratoria, ya podíamos prever un poco esas diferencias que nos interesaba también entender cómo se procesaba en los diferentes casos. La forma en la que nosotros encaramos la investigación fue, bueno, a través de entrevistas a directivos de diferentes sindicatos y a referentes de comunicación. También una entrevista que hicimos, digamos, aparte a un
colectivo que ha trabajado la comunicación específicamente con algunos sindicatos. Y bueno, y también a través de la observación de diferentes espacios dentro de la organización, asambleas, reuniones de directiva, bueno, algún congreso también se llegó a participar a través de la observación participante. Después el análisis de los diferentes medios de comunicación producidos por estos sindicatos, boletines, afiches, el uso de las redes sociales, en algunos casos espacios radiales o incluso en experiencias de espacios en televisión. Y bueno, un poco a partir de la recolección, ¿no?, de estos diferentes datos fue que comenzamos un trabajo de sistematización que ahora Nico va a continuar un poco con algunas de las conclusiones o de principales elementos a los que hemos llegado en esta investigación. Como decía Fede, hoy presentaba esos objetivos específicos. Ahora vamos a ir comentando más o menos a partir de cada uno de ellos algunos de los principales elementos que podemos observar y analizar. Primero hablar de esto de la participación de quiénes son los que piensan y hacen la comunicación en los sindicatos. Y ahí nos encontramos con una centralidad de la toma de decisiones y de la ejecución de la comunicación en el pensar, incluso también en el hacer, o sea, y en algunos sindicatos, un poco planteaba Federico en esto de la muestra, ¿no? Y es interesante en cada uno de estos puntos ir viendo las diferencias que hay entre sindicatos como el Zunca, por ejemplo, ¿no?, decenas de miles de afiliados, con una trayectoria que a fines de 1800 ya existían sindicatos de pedreros o marmoleros, digamos, una larga trayectoria, comparado con sindicatos como los Ponen de Estancia, que son justamente posteriores a este nuevo Consejo de Salarios luego del 2005. Entonces también hay que como mirar en contexto la historia, las condiciones y características de cada sindicato, su historia, incluso la forma de organización del trabajo, ¿no? Pero en cuanto a la toma de decisiones, de vuelta, las direcciones nacionales, las mesas representativas o ejecutivas, son en general quienes toman las decisiones políticas de hacia dónde va la comunicación de un sindicato, y en los casos que está la Secretaría de Prensa y Propaganda, en general es el brazo ejecutor, digamos, de esas políticas. Eso por un lado también permite que esas estrategias de comunicación o planes de comunicación estén ligados en general a la estrategia más general política de la organización sindical. Pero también tenemos la diferencia en los sindicatos más pequeños, que da las limitaciones en cuanto a la cantidad de gente, también de recursos financieros. Muchas veces esa centralidad y concentración incluso termina siendo hasta unipersonal a veces, no justamente pensada a propósito de esa forma, pero sí que efectivamente termina por debilitar la comunicación de un sindicato. Y esto también tiene que ver con esto de pensar que está claro en los sindicatos, ¿no?, que el lugar de la comunicación es central y es un lugar de poder para manejar tanto para dentro de la organización como para con la sociedad, y también esta cuestión del control de qué comunicamos y qué dejamos de comunicar, en buscar justamente que lo que, sobre todo para afuera, pero también en interna, por ejemplo, publicamos en un boletín, ponemos en una red social, tenga coherencia con las acciones políticas estratégicas del sindicato. Entonces ahí hay como una fuerte vinculación y queda claro, y está presente en todos los sindicatos, incluso en los más pequeños, que la comunicación es una forma de ejercicio del poder tanto para adentro como para afuera, y en general incluso se ve en el rol protagónico que toman referentes o dirigentes de los sindicatos en la comunicación. Esto que decíamos, los sindicatos menores, además de eso que se puede volver unipersonal, esa multitarea que les implica siempre termina debilitando esa forma de comunicación, y es una característica que obviamente atraviesa mucho estos sindicatos nuevos o no tan nuevos, pero con dificultades en la participación y también en los recursos. Y también surge esta cuestión de entre lo político y lo técnico, cuando muchas veces se toman decisiones más políticas pensadas en la comunicación, y por ejemplo los sindicatos que tercerizan o contratan, ¿no?, agencias o otros grupos que desarrollen esa comunicación. Ahí mismo a veces hasta al entrar en los sindicatos son fluidos entre quien ejecuta la comunicación y quien toma las decisiones de vamos a hacer tal campaña o tal acción de comunicación.
muchas veces son tensiones, sobre todo pasa eso cuando se terceriza o se contrata a grupos externos al sindicato, que terminan generándose discusiones justamente incluso entre las estéticas, los discursos, los lenguajes que utilizamos, ¿no? Entre esta mirada de decisiones más políticas de los ámbitos de toma de decisiones, como por ejemplo una agencia que termina siendo la página web o un afiche o una revista, ¿no? Entonces también hay una tensión ahí que está presente entre quienes hacen y piensan la comunicación. Un elemento también que vimos es esto de la escasa formación específica en la materia, ¿no? No hay prácticamente espacio de formación. Algunos sindicatos sí lo han logrado. Hay también ámbitos centrales del movimiento sindical que están buscando fomentar la formación en comunicación, pero en general mismo los sindicatos se ven que tienen limitación y falta de recursos y capacidades para abordar diferentes medios, que también se traduce después en no lograr de la mejor forma los productos comunicacionales que se proponen. Pero también otra cosa interesante, que si bien no hay espacios específicos de pensar la formación en comunicación, hay también aprender haciendo, y que algunos sindicatos lo ponen en práctica de manera clara, explícita y deliberada, donde la Secretaría de Prensa y Propaganda no solamente se encarga de pintar el muro, y saben que no solo importa pintar el muro, sino que ese pintar el muro importa también como un espacio de formación, no solo en pintar las letras y los colores y cómo la técnica de hacer que un muro en la calle comunique lo que queremos comunicar, sino también como una forma de participación y identificación con el propio sindicato. Entonces, si bien no hay espacios específicos a veces pensados para la formación, o son los menos, es interesante que muchos piensan a la comunicación, en el hacer comunicación, un espacio de participación y de formación para los trabajadores y las trabajadoras. Y un último elemento en cuanto a esto de los portavoces y quienes, en este caso, tienen la voz y comunican, que obviamente los dirigentes, los referentes de los diferentes sindicatos tienen un rol protagónico, no solamente cuando salen en los medios de prensa, por ejemplo, que claramente está muy claro quién habla en qué momento, sino también incluso en pensar la comunicación justamente no solamente como lo mediático, ¿no? El participar en las asambleas de obra o de centro o diferentes espacios más cara a cara, digamos, ¿no?, de los sindicatos, tienen claro que el lugar de esos referentes, de esos delegados, es fundamental en la comunicación, así como el rol de los delegados, que muchas veces son niveles intermedios de toma de decisiones o de participación en un sindicato, que muchas veces son justamente la cara visible de los trabajadores de base de qué es lo que pasa, por ejemplo, en la dirección de mi sindicato o quienes toman las decisiones, y a la inversa. Para los espacios de toma de decisiones son la cara o la opinión o la voz de los trabajadores de base de nuestro sindicato. Y eso también es interesante que en algunos casos lo visualizan, aunque no se piense específicamente, pero se tiene como claro eso. Y el último elemento de quienes tienen lugar, son portavoces de la comunicación, es también pensarlo en relación a este nuevo avance de las tecnologías y las TIC, ¿no? Antiguamente los medios, obviamente, y actualmente sigue funcionando igual, bueno, los dirigentes o las secretarías son quienes escriben y generan los medios con los cuales se difunde lo que piensa el sindicato. Las redes sociales se transformaron en una forma de multiplicar o de crear incluso contenidos propios. No pasa que aparecen sitios de Facebook no oficiales de diferentes sindicatos y reproducen o no reproducen lo que oficialmente o de manera centralizada se tomaron decisiones. Entonces abre un poco el abanico de quiénes pueden ser esos portavoces de la comunicación del sindicato. Ya lo eran en el cara a cara, obviamente, más allá antes de las redes sociales, de conversar en el barrio con sus vecinos, pero las redes sociales potencian en lo mediático ese lugar de los trabajadores que no necesariamente están vinculados a los espacios de toma de decisión. Pasando esto un poco en cuanto a quienes participan y cómo se construye la comunicación. Otro elemento interesante que nos planteamos dentro de los objetivos es qué pasaba en los espacios de los sindicatos. Y ahí nosotros partíamos de un análisis que creíamos que no estaba tan claro o tan consciente el rol de estos espacios, y nos encontramos que efectivamente sí tienen muy presente y es el principal medio, forma de comunicar de estos diferentes sindicatos. Incluso algunos que los piensan estratégicamente también como una forma de comunicar y no solamente como una asamblea, como un espacio de toma de decisiones.
Ahí aparece, por ejemplo, la foto que está allá arriba, que es del Teatro Verano, que es una asamblea general del sindicato de la construcción. En verdad uno podría pensar que habitualmente la asamblea general de un sindicato es donde se delibera, se toma posiciones, se toma partido. En este caso el sindicato tomó otros mecanismos orgánicos para tomar la decisión, sea por las departamentales, por la dirección nacional, y llegar con la asamblea, no hacer un ámbito de deliberación, sino más que nada un acto político y de comunicación del sindicato. En una jornada donde reúne a más de 5.000 trabajadores que vienen de todo el país, que pasan una jornada entera, lo que viene del interior, por ejemplo, Montevideo, ¿no? Y que incluso el lugar está acondicionado para eso, ¿no? Las banderas rojas y amarillas del sindicato, con las banderas de Uruguay que se repartían en ese caso, con un telón de fondo pintado a mano que tenía la bandera de Uruguay y la bandera del sindicato, ¿no? Entonces también, en ese caso, la asamblea, más que pensada como un espacio de deliberación, está pensada como un hecho político y de comunicación, para adentro y para afuera también, de demostración de fuerza. Y eso es interesante, que hay unos espacios, sindicatos que están pensando los espacios de esa forma. O la asamblea de allá arriba, la foto del sindicato de peones de estancia. Un asado. Está el asado tirado, la carne tirada de las brasas, ¿no? No sé si en una zona de Tacuarembó, no sé esa foto por dónde es, pero también, en este caso la asamblea es prácticamente el único espacio que logra sostener al sindicato como organización. Acá tengo que pensar los contextos, ¿no? Para peones de estancia, sindicato nuevo, que trabajan de a una o de a dos personas, separadas por cientos de kilómetros, y donde si no de otra forma son mensajes de texto, no WhatsApp, ¿no? Mensajes de texto. Entonces la asamblea se transforma en un hecho simbólico y se piensa también, bueno, como una jornada donde compartir, donde no solamente discutir sobre temas relevantes para el sindicato, tienen que ver y son parte importante de esa comunicación. Y así, bueno, los diferentes sindicatos tienen de pensar los diferentes espacios, las movilizaciones, ¿no? Abajo una foto de una movilización de AUTE, donde buscar identificarse en las movilizaciones, por ejemplo, que son de todo el 15T, llegan a llevar humo rojo y verde con los colores del sindicato y pasar a tener entonces dentro del movimiento sindical otra identificación y otra visualización, ¿no? Y otros espacios también que tienen que ver incluso con esto de lo no orgánico o informal, como puede ser hasta concursos de pesca, de ajedrez, de fútbol, que también son pensados estratégicamente en que los trabajadores y trabajadoras encuentren ámbitos donde se identifiquen y se acerquen a la participación en el sindicato, y entonces se piensan como ámbitos centrales para la comunicación de sus organizaciones. O las brigadas solidarias, pensando también en la comunicación para afuera, ¿no? No solamente las brigadas solidarias consisten en que trabajadores de Zunca, de AUTE, de otros sindicatos ahora también, van al barrio y ayudan a reconstruir la casa de un trabajador que se quedó sin casa, o le ponen techo a la policlínica, o a la escuela, o arreglan el cablerío del asentamiento, en el caso de AUTE, por ejemplo. No solamente es la acción solidaria con el vecino, sino también tienen claro que eso obviamente aporta a otra forma a los sindicatos, en este caso en los lugares donde hay una acción directa. Es interesante también mirar un poco esto de los diagnósticos que vamos a ver más adelante. En el caso de AUTE nos planteaba, ¿no? Estas acciones eran muy importantes porque ellos partían de un diagnóstico que decían: somos trabajadores de la UTE, empleados públicos en el Uruguay, habitualmente vistos como ñoquis, ¿no? Como gente que no trabaja, que trabaja poco, que tiene un sueldo seguro, que no lo pueden echar. O sea, una mirada bastante, un prejuicio bastante importante. Y decían: yo para después lograr una movilización o que esté un conflicto, la sociedad respalde mis reivindicaciones, es fundamental por deconstruir esa visión negativa que hay en el funcionario público en general. Y bueno, este tipo de acciones sirven también y aportaban en ese sentido. Capaz que una cosita antes. Que claro, en esto de los espacios no orgánicos, digamos, tiene que ver también con que entender que la comunicación, más allá de la que el propio sindicato proyecte, se da en espacios no formales también, ¿no? A veces puede ser en el caso de PENAPE, en los sindicatos de los que trabajábamos, no sé, en la sala docente, ahí donde, digamos, por fuera de un ámbito formal del sindicato, se discuten y se generan, digamos, muchos diálogos donde se construye también a veces el sentido de cuestiones que está discutiendo el sindicato, ¿no? Entonces, cómo pensar también esos espacios como espacios estratégicos y de qué forma pensar acciones de comunicación, previendo que ahí es donde, digamos, circulan, digamos, tanto los afiliados como no los afiliados, que podrían ser, digamos, personas que como objetivo el sindicato se propone
integrar, ¿no? O sumar, digamos, a su reivindicación. Otra cosa que tiene que ver con algo nuevo, que en su momento fue novedoso y que creo que ahora también ha sufrido varios cambios, es el tema de las redes sociales. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp es algo que en el momento que hicimos las entrevistas estaba empezando a suceder. Nos encontramos con sindicatos que estaban como bastante a favor de que les facilitaba, digamos, de alguna manera esa herramienta, y otros que todavía estaban en un momento de verlos como una posible amenaza a una forma cara a cara o presencial más tradicional, y que bueno, esto del WhatsApp podía llegar a generar varios cortocircuitos. No sé, creo que ahora eso capaz que fue imposible, digamos, dejarlo de lado el WhatsApp, pero sí es interesante ver cómo, bueno, ya desde hace varios años atrás había previsiones y bueno, ojo con esta cuestión que se pueda ir de las manos, porque digo, así como puede facilitar para muchas cuestiones, puede también generar distorsiones y ruidos de lo que se quiere transmitir. Sí, incluso que las redes sociales, vinculando ya espacios con lo que viene después, con el tema de los medios, digamos, hay una tensión ahí. Mismo nosotros nos preguntamos en qué se ha transformado un espacio de comunicación, por ejemplo el Facebook, donde algunos sindicatos lo utilizan solamente como una forma de difundir y de explicar lo que hacen en su página, exclusivamente ahí, y saben que no van a dialogar, por más que le escriban, le den para adelante o para atrás, no van a responder a los comentarios, y quienes sí buscaban a partir del Facebook generar en los comentarios un ida y vuelta, un diálogo, un intercambio, que bueno, que genera también, es una forma diferente también de pensarlo, que bueno, es una tensión y una cuestión que está para ver si efectivamente se transforma en un espacio también, o queda, en este caso, por ejemplo Facebook, más como un medio que replica o genera contenidos de carácter informativo. En cuanto a los medios, discursos en general, eso primero, en general están definidos con un carácter informativo los medios, no son para informar las decisiones, las medidas, ¿no? Transmitir en qué está el sindicato, sus reivindicaciones, etc. Y ahí, como decíamos, también depende de ese contexto y caracterización de cada uno de los sindicatos, los medios que utiliza cada uno. Y también la pertinencia de, podemos encontrar desde los mensajes de texto, como decía recién, de los pones de estancia, hasta programas de televisión, como ha tenido el Zunca, o pago de anuncios publicitarios en partidos de fútbol, por ejemplo, como han hecho Auto y otros sindicatos. Entonces, también hay mucha diferencia entre los diferentes medios utilizados, ¿no? En general, los sindicatos más grandes han avanzado y han logrado una mayor variedad. Lo audiovisual, por ejemplo, tiene una presencia importante, y también es interesante ahí la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que sí todos tienen es Facebook. Todos estos 5 casos, todos tenían Facebook: la Conestancia, la UTE, el Zunca, Devoto y FENAPES. Es lo único que tienen. No todos tienen boletín impreso, por ejemplo, que podría ser un medio más tradicional. Auto tomó la decisión de no hacer un boletín impreso. ¿Por qué? Bueno, ellos en su lectura de que a partir de las nuevas generaciones, y también la particularidad es que a partir de la UTE permitía, ¿no?, una intranet, un servicio interno de correo electrónico, por lo cual decidieron hacer un boletín audiovisual, pensando que lo audiovisual, ¿no?, bueno, actualmente es más fácil que la gente se acerque a ver un audiovisual de 5 o 10 minutos que a leer un boletín impreso. Y fue una decisión tomada a partir de eso. El Zunca tuvo programas de televisión durante 2 años en Montevideo, y algunos recién nos comentaban también en el interior del país, también pensando en esto de ponerse, ¿no?, también una coyuntura particular en su momento del sindicato en sus años, ¿no?, pero también tomó la decisión de tener un programa de televisión. FENAPES ha también optado a veces por hacer productos audiovisuales, pero ya en menor escala, digamos. Pero en general se han planteado estos medios audiovisuales como han ganado terreno, sin perder en algunos casos los medios impresos, pero también teniendo aún digamos, vida a algunos medios que para uno podrían ser capaz obsoletos, como una cartelera, ¿no? Recién Fede decía la sala de profesores, ¿no? También tiene que ver con la forma que se organiza el trabajo y que la gente trabaja y se encuentra. La cartelera en la sala de profesores en un liceo seguramente es bastante interesante, pues el lugar por donde, aunque sea, pasan diariamente algunos o varios de los profesores, ¿no? Más allá de que FENAPES tenga otros alcances, bueno, para ellos la cartelera sigue siendo y teniendo un lugar importante. Y lo mismo pasa con el caso de Devoto.
El Devoto es un supermercado, por las dudas, para que uno que no sepa del lenguaje que lo tenga claro. Entonces, para ellos la cartelera al lado del reloj o de la cocina donde comen y almuerzan es fundamental. Para algunos puede pensar que una cartelera ya no tiene sentido en tiempo de las redes sociales, y sí, aparezcan las carteleras virtuales, pero para ellos las carteleras presenciales, y ahí está el ejemplo que es del Consejo Salario de Devoto, y que también está bueno pensar que hasta las carteleras hay diferentes formas de tomarlas. Acá no hay forma de una cartelera de FENAPES, pero acá dentro de todo nosotros encontramos cierta armonía y cierta, digamos, composición interesante hasta lo que es una cartelera. La de FENAPES no está acá, pero en verdad la de FENAPES era copiar y pegar lo que en otras formas tenemos en las 5 páginas de la resolución de la asamblea con un clip y que la gente pase y lo lea, ¿no? Que también a veces incluso los medios que tenemos, por más precarios que puedan parecer, también podemos pensarlo de forma más creativa e interesante para su producción, digamos, y tengan otra llegada, ¿no? Y se da esto también de esto de la tradición y la nueva forma por dos lados. Por un lado, entre medios, ¿no?, más tradicionales, diciendo, hablamos del audiovisual como algo más novedoso, el boletín como algo más anterior, digamos, pero que tiene persistencia, digamos, pero también en las estéticas y esto de las redes sociales, ¿no? Algunos insisten, incluso con miradas más apocalípticas, diría Humberto Eco, sobre las redes, ¿no?, cuestionando que, bueno, ahí la cuestión es más superficial, ¿no?, más efímera, ¿no?, el Twitter o el Facebook, y apuestan, ¿no? Y hay otro que, bueno, que se va como conviviendo, va la convivencia entre mantener las viejas formas de pintar un muro, como decíamos recién, no solamente pensando cuánta cantidad de gente va a ver el muro pintado en pronto de la Avenida Italia, por ejemplo, sino también como una forma de acercar y que la gente participe, y cómo eso, bueno, también puede convivir con eso, con hacer un programa de televisión o con tener un uso más activo de las redes sociales. Sí, en algunos sindicatos incluso hemos visto como, bueno, hay como un cierto punto de tensión a veces, entonces sindicatos que han optado a veces por contratar agencias, ¿no?, externas para que puedan asesorarlos en comunicación, y que existe de alguna manera a veces como una apuesta de decir, bueno, dejemos de comunicar solo para los convencidos, ¿no?, dentro del sindicato, y tratemos de llegar a esos otros que podrían, digamos, sumarse, pero que hay como una cierta barrera, una cierta resistencia, o busquemos formas de dialogar con el resto de la sociedad, para que también sacar a veces ese imaginario que puede llegar a tener, ¿no?, de la cuestión sindical como algo más cerrado, y siempre está esa tensión de decir, bueno, otro lenguaje, ¿no?, que a veces se empapan un poco más de esa cuestión del marketing, o que uno asocia más a la publicidad. Cómo se negocia ahí cuando el sindicato entiende también que son estéticas que, digamos, a veces rompen con la identidad o rompen con una tradición de formas de comunicar. Entonces, en varios de los casos hemos visto como, bueno, esa tensión de decir, bueno, busquemos nuevos lenguajes para poder llegarle a ese otro con que queremos sumar, pero al mismo tiempo busquemos una forma, digamos, estética, una forma en el lenguaje que pueda conservar también la identidad del sindicato y no ser como una publicidad de cualquier otra cosa, ¿no? Eso también es como un punto que está presente. Y se ve sobre todo esto de diferenciar lo interno y lo externo, ¿no? A veces comunicamos para afuera, buscan comunicar para afuera de la misma forma que comunican parados en la asamblea, por ejemplo, y obviamente, si yo no pienso para quién quiero transmitir lo que quiero decir, ¿no?, seguramente vamos a tener ruidos en la comunicación, y esas son de las cosas que a veces pueden pasar en esto de la comunicación. Y lo otro de la identidad y la imagen, que vimos interesante también en esta producción de algunos medios, esto de buscar la identificación con los colores, con la fotografía, que los trabajadores y las trabajadoras se vean, ya sea en el audiovisual, ya sea en el boletín, se vean las caras, ¿no?, que buscan también esto de repetir los colores, ¿no?, de ir a las movilizaciones con la remera, con el gorro, con el humo de colores, ¿no?, buscan a partir de esos elementos también una identificación con el sindicato. Y esto, llegando al final, ya vamos a pasar a ver entonces el tema de los indicadores. No voy a repasar cada uno de los indicadores, así nos queda tiempo, pero sí que nosotros, a partir de esto que estuvimos repasando rápidamente al trote, cómo podemos identificar sería más o menos desarrollo en las estrategias de comunicación, ¿no? Y ahí nos planteamos algunos elementos y los compartimos de manera general, ¿no? Y una de las cosas que planteamos, esto de generar diagnósticos, me parece que obviamente que una de las partes para pensar estratégicamente la comunicación es poder elaborar diagnósticos y análisis sobre sus problemas y necesidades de comunicación.
que en ese nos encontramos que algunos que no existen generalmente como sistematizados los diagnósticos, que en general lo que sí existen es a partir de la discusión, a veces más programática, a veces más coyuntural, de un momento dado, un conflicto dado, discusiones sobre, bueno, por dónde tendría que ir la comunicación, sobre lo que decía recién, ¿no? El caso de auge. La gente que ahora lee menos, ¿no? Ha entrado un montón de gente nueva, entonces pensemos más en lo audiovisual, pero generalmente no existe una sistematización de esos diagnósticos, con lo cual también delimita un poco lo que después se clarifica y se lleva adelante, ¿no? Después, a partir de eso, en algunos casos sí se determinan ciertos objetivos o planes de acción, a veces más o menos ambiciosos, donde efectivamente esos objetivos también tienen que ver en general, como decíamos hoy, ¿no? Que los ámbitos de toma de decisiones más generales de sindicatos centralizados son quienes definen también la comunicación, van en bastante línea y consecuencia con las definiciones más programáticas, digamos, ¿no? Pero muchas veces también terminan siendo a veces decisiones más fragmentadas y objetivos a veces más fragmentados. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer el boletín, vamos a hacer esto con el boletín, hagamos esto con los pasacalles o los muros, y hace también falta de vuelta una mirada más estratégica de diálogo y articulación entre todas esas, por ejemplo, medios o acciones de comunicación que tienen los sindicatos. Acá también hay diferencias, ¿no? Como hablábamos hoy, a partir de cada uno de los sindicatos. Los que tienen secretarías de prensa y propaganda en general encuentran otra articulación entre los diferentes medios, que obviamente pensar con los sindicatos menores que ni siquiera tienen una persona referente y es, bueno, el que puede se encarga de subir a Facebook o de sacar una foto para después difundir, ¿no? Además de esto de los objetivos, esto de también los pequeños sindicatos, ¿no? Esto que los integrantes son los que abordan, digamos, los integrantes de las direcciones abordan la comunicación, termina siendo a veces hasta perjudicial, digamos, por esta centralidad mismo para la interna del sindicato, termina siendo esto de lo unipersonal que planteaba al principio, es una dificultad que, bueno, que incluso para la interna, no solamente para afuera, es un obstáculo a veces para la comunicación y para la identificación en el sindicato. En cuanto a los medios, ¿no? También esto como en medio del desarrollo de las estrategias de comunicación, ver qué medios se han desarrollado, pero también mirados en contexto. Y ahí en general, a pesar de esas dificultades, las pequeñas acciones que tienen algunos de estos sindicatos, incluso menores, tienen cierta coherencia o apuntan a unos elementos que me parecen relevantes. Lo decíamos recién, la cartelera en el sindicato de voto, las asambleas y mensajes de texto y boletines que trata de generar el CIPES, y también, bueno, a nivel general de los sindicatos más amplios, han logrado en general una cantidad de medios interesantes, que ahí a veces lo que pasa es que también esto de la mirada fragmentada, podemos encontrar el caso donde desarrollan buenos productos audiovisuales incluso, que podrían ser, parecen más complejos que lo gráfico, pero elementos gráficos parecen más habituales, incluso tradicionales, de la comunicación sindical, a veces no tienen los mejores logros, justamente por dificultad a veces en el manejo de herramientas o de las capacidades propias. Entonces ahí encontramos también diferencias en cuanto a los logros de esos medios. Después, en cuanto a los espacios, miramos eso que es interesante. Efectivamente hay un reconocimiento de los espacios como forma de comunicación, incluso algunos los piensan estratégicamente como eso. Y eso nos parece que es central, ¿no? Siguen siendo los espacios la principal forma a la interna de comunicación de los sindicatos, a veces también para afuera. Es interesante que se empiece a pensar de esa forma y se actúe en consecuencia y se planifique de los sindicatos. Y el otro elemento que tiene que ver con la formación, que efectivamente todos reconocen la escasa y falta de formación en comunicación. Pero ahí también vale destacar esto de pensar la formación a partir del hacer concreto, y que también hay varios sindicatos que lo piensan de esa forma. Entonces nos parece que es interesante también, a pesar de la escasez, digamos, y el reconocimiento que carecen de herramientas o recursos, no solamente técnicos y el manejo de la herramienta del programa para hacer un diseño, para editar, sino también una formación política en torno al significado y el valor de pensar la comunicación de manera estratégica. Pero bueno, ese formarse haciendo también creo es un elemento interesante a tener en cuenta en los sindicatos. Y cerramos para decir, digamos, espacio para los compañeros, porque la idea es que también ellos puedan compartir y ver su mirada sobre lo que decimos y lo que no dijimos también. Es un poco estas cuestiones de que se mantiene, que tiene de vuelta este lugar importante de los medios y algunos medios tradicionales, ¿no? que se siguen manteniendo en la comunicación, que tienen un lugar simbólico,
Esto también elementos nuevos que tienen que ver con las tecnologías, con el uso de las TIC, y esa discusión entre espacio y medio, por ejemplo, que pueden tener las tecnologías de la comunicación y que es una tensión, pero también cómo se piensan los espacios presenciales de asamblea, de militancia, de movilización, como parte de esa comunicación y que se diseñen estrategias para eso. Y en cuanto al desafío, un poco lo reitero esto de la formación y de pensar justamente más articulado todo esto. Porque muchas veces se piensa fragmentado a partir de un conflicto y se piensa una acción concreta, pero no se tuvo en cuenta quizás el diagnóstico incluso que se hizo hace 2 años, porque también la movilidad de quien pasa por la Secretaría de Prensa y Propaganda, por ejemplo, va entonces también perdiéndose la acumulación del pensar y hacer, ¿no?, en algunos casos. Entonces también como un desafío importante para la comunicación general de los sindicatos. No sé, capaz que podemos hacer, si quieren pasar ¿no?, los compañeros para hacer los comentarios. ¿Sí? Y ahora voy a invitar a Iván Haftiger, que es del Instituto Contador, que trabaja de la construcción, pero forma parte del equipo de formación del Instituto Contador, que es el ámbito que se encarga de la comunicación y la formación dentro del PIT-CNT en Uruguay. Marcelo Díaz, secretario de Prensa y Propaganda del SUNCA, del Sindicato de la Construcción, y Gonzalo Castelgrande, es vicepresidente actualmente de AUTE, los funcionarios de la empresa eléctrica estatal. Buenos días. Lo primero, agradecerle a Federico, a Nicolás y a todo el equipo que trabajó en la investigación la posibilidad de comentar un trabajo del que fuimos objetos o sujetos, no sé cómo se dice, pero que también nos indagó en su momento, hace 3 años atrás. Valorar en principio este interés y esta práctica que implica relacionar la investigación, la academia y el estudio dentro de la facultad de la Universidad de la República con prácticas sociales que no siempre son objeto de interés de buena parte del estudio académico. Hay una praxis de las organizaciones sociales que tienen más de siglo y medio de vida en el país que no siempre terminan siendo parte de ese interés. Entonces, en primer lugar, valorar este diálogo, que parto de la base que es eso y que debe sostenerse además. En nuestro caso, el movimiento sindical y la Universidad de la República en sus distintas actividades. También sabiendo que hace años el movimiento sindical, a través de convenios, pero después de una práctica concreta, dialoga con el servicio de atención y con distintas facultades, como con esta, donde el año pasado colocábamos un curso al frente del cual estaba Walter Bernas, concretamente de radio, por ejemplo, de comunicación a través del medio radio. La segunda referencia, yo vengo de una generación que aprendió a hacer boletines con letras transferibles. ¿Se acuerdan las transferibles? Contabas la platita aquella y la pasabas y armabas el titular con el transferible. Pero anterior a eso, también aprendí a hacer en máquina de escribir con un papel de calco la matriz para llevar al mimeógrafo y después en papel de mimeógrafo hacer el boletín en papel de mimeógrafo. El lío es que ese recorrido, y habrá otros que tienen otras experiencias anteriores a la mía, ese recorrido hoy nos obliga a meternos en distintos programas de diseño y de no sé qué cuánta cosa más, nos obliga además porque no somos nosotros quienes decidimos qué cosas usamos. Parto de la base que en general las tecnologías, los soportes, los instrumentos, no decidimos los trabajadores cuáles son impuestos. Hay otros que deciden, resuelven, investigan, concretan y después imponen. Y esto por lo último, la relación del movimiento sindical, por ejemplo, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Son nuevas, no son... Hubo otras anteriores. En este caso con las nuevas tecnologías, básicamente vinculadas a estos aparatos. Parto de la base de que el movimiento sindical tiene desde su surgimiento en Inglaterra o los movimientos anteriores más desde el punto de vista campesino en la Europa medieval y sobre finales de la época moderna, ha tenido distintas formas de expresión.
encontrar manuscritos. Por ejemplo, el sindicato encontró a través de una profesora amiga, acá en el Archivo General de la Nación, una carta de 1725 manuscrita. Yo parto de la base que no fue un obrero de la construcción el que la escribió, pero 1725, junio de 1725, se estaba haciendo las últimas reformas en la fortaleza de Santa Teresa, acá en Rocha. Acordémonos del momento, una Portugal-España por los límites de los dos imperios. Y la venida de los portugueses hacia Colonia Sacramento algunos años antes, ya disputando. En ese año, trabajadores de la construcción reclaman con un escrito que alguien escribió, insisto, no debe haber sido un trabajador de la construcción de la época, reclaman horas por lluvia y horas perdidas por falta material. Imagínense, la carta está ahí, está escrita, y le reclaman al vice, ¿cómo le llamaban? Vicegobernador, al virrey del Río de la Plata, que estaba en Buenos Aires. El virrey, en realidad se lo reclaman al comandante de campaña, el comandante le traslada al virrey, y el virrey le traslada al rey. Está claro que la respuesta fue: vayan a reclamarle a Dios. No había forma de reclamar. Pero eso es un elemento comunicativo o comunicacional de época, de aquella época, que en 2013 implicó que nosotros en 2010 reclamáramos a través de una remera, de un pullover, que la lluvia no te eche salario. O sea, los trabajadores de la construcción a lo largo de su historia, estamos hablando del caso del Uruguay, no había azúcar, que tal vez era otra cosa, y los trabajadores de las distintas actividades han comunicado sus demandas, sus necesidades, sus objetivos, sus pretensiones, llamémosle como queramos, de distintos modos. Al día de hoy, si hiciéramos de vuelta una carta y se la diéramos a cualquiera de los dos candidatos presidenciales, sería el mismo modo. Sería una carta de intenciones, de objetivos. ¿A qué voy? A que independientemente de los soportes sobre los que hayamos comunicado a lo largo de nuestra historia y del uso más o menos profesional que tengamos de los distintos medios, la relación del movimiento sindical con los instrumentos de comunicación, los medios, es desde sus inicios. Bueno, los cartistas en Inglaterra, para darle una cosa más concreta. La investigación, lo que también hicimos fue descubrirnos a través de los ojos de otros. La investigación nos permite vernos a través de cosas que nosotros no podemos ver, porque estamos metidos siendo protagonistas de ese proceso de comunicación. Cuando en 2013 nos propusimos hacer un programa de televisión, porque 2012 dijimos, hay cosas que estamos haciendo y que nadie sabe. Se enteran cuando nos peleamos Marcelo y yo, que somos el mismo sindicato, porque nos queremos poco, y lo publican, y los medios, todos los demás medios de otros, hacen de aquello un gran berenjenal. El asunto es que nosotros estamos donando 1 millón de horas solidarias en los cantes, ahora asentamientos, en las escuelas públicas, en los hospitales, y no se entera nadie, salvo nosotros y los del lugar. Construyamos una serie de instrumentos que nos permitan comunicar otras cosas que hacemos. Y ahora salimos un poco más temprano, trabajamos 4 horas menos por semana en aquel momento. Y esas 4 horas menos por semana, los viernes por lo menos, nos permite a los trabajadores de la construcción ir a buscar a los gurises de la escuela y se van de tarde. Parece menor, pero no es menor. Antes había que trabajar hasta las 17:36 y no llegaban nunca a la escuela. Y entonces la tarea era del que estaba en el hogar, mujer o hombre. En esa mayoría mujeres en el hogar, hombres en la construcción. Comuniquemos otras cosas que estamos logrando, no la demanda, sino otras cosas que son conquistas. Hicimos una serie de spots televisivos que nos costó platar, colocar en los principales medios privados. Pero cuando fuimos al programa de televisión, el asunto ahí era trascender la frontera del gremio. Acá hubo como 4 etapas. Primero, construir allá por el año, en plena crisis, lo señalaban hoy con el tema de la afiliación, en plena crisis del 2000 al 2004, llamamos a unos asesores en comunicación que nos dijeron: lo primero que tienen que hacer es cambiar el logo del sindicato. ¿Por qué? No, porque la identificación.
deja el logo aparte. La identificación no tiene que ver con el logotipo o el isotipo, tiene que ver con otra cosa. Si el sindicato es capaz de identificar al trabajador con su condición de trabajador que pertenece a un gremio. Construyamos ahí instrumentos. En segundo lugar, lograr que ese trabajador además se organizara. En tercer lugar, pasar a mirar por afuera del gremio, hacia el resto de los trabajadores. Y en cuarto lugar, al resto de la sociedad. Y ahí vino el programa de televisión. Y el programa de televisión fue presentado primero a TNU. La dirección del momento dijo que era muy agresivo, muy violento. Lo cierto es que después pagando estuvo en BTV. Y a través de BTV llegaba a todo el país. Ahí la intención era esa, era llegar a otro público, ¿no? Era construir vínculos a través de la comunicación con otra parte de la sociedad uruguaya. ¿Se hizo con espacios de formación? Sí, en parte. ¿Se hizo aprendiendo al hacer? También. ¿Se hizo con comunicadores contratados para? También. O sea, se hizo con todo el instrumental posible. Todos podrían hacerlo, yo parto de la base de no. Y acá, ahora sí me voy a mi presentación original, en tanto responsable de formación en el Encuesta Duarte, fue donde en los últimos años apostamos más a instancias de formación que pudieran amplificar instrumentos, amplificar posibilidades, capacidades. No hay sindicato que no pueda construir formas, redes, instrumentos, medios. Todos lo hacen. El asunto es cómo lo hacen. Si lo hacen desde lo urgente o si lo hacen en perspectiva con mirada estratégica. El asunto es para qué lo hacen. Y el para qué determina hasta dónde voy, también con la comunicación. Voy a salvar la asamblea, que viene complicada, yo que dirijo y tengo una barra que me está complicando, o voy a salvar una condición estratégica del sindicato. Voy a mirar que el servicio que presta mi sindicato, la actividad que da mi gremio, implica consecuencias para la sociedad, más abiertas. Y en esa lógica, yo me ponía alguna referencia histórica. El Zunca en la década del 70 pidió a Fucho Musitedi que hiciera algunas películas, dos concretamente. Una se llama 27 de junio de 1973 y la otra Trabajadores de la Construcción. Hoy se perdió los audios, están hoy bajo resguardo de la Universidad de la República, logramos digitalizarla, están disponibles unos breves pasajes de las películas a través de la universidad. Pero a la salida de la dictadura del 87 le pedimos a el hijo de Musitedi, que fue el que nos dio las películas de su padre. También la película Trabajador de la Construcción. En 2008 volvimos a hacer una película Trabajador de la Construcción. En 2002 hicimos lo del Pocho. O sea, no solo nos hablo de la experiencia particular, pero el movimiento sindical ha intentado comunicarse a través de los medios que ha dispuesto, no siempre de manera planificada. Creo que ahí está una de las claves. Y lo último, para seguir dando la palabra a los compañeros, yo empecé en 29, son 39. Nosotros conocimos una experiencia, nosotros como movimiento sindical, que se llama TVT, Televisión de dos Trabajadores, en Brasil. En realidad, más que la TVT, eso es un multimedio que se llama, pero construyeron el multimedio. Voy a hablar de la TVT. Lula en su momento, allá por el 2005, le cede a la CUT, como acá Mujica en su momento le cedió al PCN, le cedió sin decir, disputaron, bueno, acá no, la posibilidad de una señal de televisión, un canal. A la TVT le costó 5 o 6 años más o menos ponerla a andar, con un presupuesto mensual de unos $250.000. Pero la pusieron a andar. Y además construyeron al lado una revista para los afiliados, y además construyeron un diario que se distribuye en el ABCD Paulista, o se distribuía 3 días por semana de forma gratuita en los metros, en el subte, en la puerta de los sindicatos, y además radio, AM y FM. Como la CUT, como central, no se quiso hacer cargo de ese fenómeno, que implicaba una cosa muy desafiante, muy costosa, lo puso en manos de los sindicatos que quisieran. Entonces agarraron metalúrgicos, químicos, bancarios y la prensa y se hicieron cargo de ese multimedia. Funcionó, tienen dificultades, pero funcionó, tenían canales propios.
construyeron la posibilidad de tener canales propios. Y por lo tanto pasaron a ser, como lo logró el PCNT a través del portal últimamente, los últimos 2 años, también construir agenda. Entonces, ¿quién construye la agenda? Porque yo creo que hubo algún autor que capaz que ustedes conocen mejor que yo, ya dejaron de decirnos qué pensar, ahora nos obligan sobre qué tema pensar. No qué pensar de ese tema, sino el tema. O sea, nos imponen el tema. Nos imponen el muchacho que fue asesinado, no sé dónde, nos imponen. No importa después qué pensemos sobre el hecho. Construyen agenda otros. Y el movimiento sindical, y esto lo hemos conversado con Fernando, con el Oscar, con el Turco, el movimiento sindical tiene una enorme posibilidad a través de su canal de desaprovechar, que no logra consensuar todavía, es un lío de la central, lo resolveremos más tarde, más temprano, ojalá podamos, no logra aprovechar que tiene por ahí un puente con el cual comunicar y también construir la agenda como lo hace desde el portal, y acá yo rescato de la otra parte. Entonces, también es una decisión qué lugar le damos entonces a la planificación estratégica en materia de comunicación. Es decisión de las direcciones. Yo ahí también parte de lo que contemplaban los compañeros. Y lo último, debería ser con quienes están preparados para comunicar. O sea, el dirigente sindical le ponen el chupete y yo lo digo así en términos porque y se auperita si puede. Si tiene alguna expertise hecha en eso de estar frente a la cámara. Si no la tiene, lo van a editar los canales. Y los canales van a determinar la radio y van a determinar qué cosa dijo y qué cosa no dijo. Ahora, es una decisión política. Construir medios propios que superen la lógica chica, la lógica circunscrita al gremio o a la central, que miren más allá se quieren hablar con otros sectores de la sociedad. Y esa voluntad hoy no está ni siquiera en debate. Tenerla o no tenerla no está en debate en el movimiento sindical. En eso me hago cargo de lo que digo. Hay dirigentes sindicales, de varios sindicatos acá, me golpearán después. Pero la democracia es eso. Implica que no hemos todavía tomado real dimensión. ¿Por qué? Porque el capital nos pone a disposición sus medios y nosotros creemos que con eso alcanza. No hay dirigente de la primera línea de ningún sindicato que no tenga los canales a su disposición cuando quiera. Y no hay dirigente de la primera línea de la central que no tenga los canales a su disposición cuando quiera. Entonces, ¿qué necesidad de tener canal propio y medio propio? Para mí está en debate, ¿no? Yo lo coloco como crítica, como autocrítica. Hicimos experiencia, en algún momento nos propusimos comprar radios, no una, varias. Hicimos la negociación posible cuando íbamos a comprar la FM con la antena más grande de Montevideo, que además tenía 2 plantas transmisoras. Los dueños dijeron: tengo orden del Partido Colorado, no van a hacer ustedes. O sea, esfuerzo hay por todos lados. Radio Camacuá es una experiencia para mí para destacar, porque además volvieron con otra lógica, utilizando todo el tema de la red, que es destacable. Hay distintas experiencias. No hay una construcción sistematizada del movimiento sindical, hay construcciones aisladas de los distintos sindicatos, se comparten más o menos. La experiencia particular ahora del Zucca la cuenta Marcelo, son más, yo la tengo media desconocida, pero y bueno, en el área de formación, insisto, tenemos ahí un trabajo para hacer juntos, ¿no? Para hacer juntos. Cuando empezamos a trabajar con Federico hace algunos años atrás, el año pasado con Walter, y hace muchos años con Nicolás, Federico, el resto del grupo que investigó, tenemos ahí una apuesta hecha en el área de radio, también a través del área de la formación. No vamos a hacer, yo insisto con esto, con los compañeros de distintos sindicatos, no vamos a ser locutores de radio, tenemos que hacer un buen programa de radio, no vamos a ser cameraman, pero tenemos que saber usar una cámara o el celular, que nos permita transmitir brevemente o más extensamente lo que queremos transmitir. Entonces, por ahí tenemos muchas cosas para aprender. Acá con la barra de la FIC y de extensión ha sido nuestro sostén, también hay que decirlo, en materia de formación, y vamos a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias.
día a todos. Primero agradecerle a Federico, a Nicolás y a la UDELAR la posibilidad de estar hoy y también, como decía Iván, teniendo una mirada desde otros ojos, desde cómo logramos la comunicación. Yo particularmente me toca la changa de ser el secretario de propaganda del FUNCA con muy poco conocimiento en el tema comunicacional. Y por suerte tuve una experiencia que fue, entre otras cosas, también por distintas características, tener la condición de poder hacer, con el vínculo que se formó con Costa Duarte y la Universidad de Comunicaciones, poder hacer un curso muy breve, muy acotado, pero que a nosotros nos nutrió de una experiencia fabulosa para poder, o no en eso de el aprender haciendo, que genera la condición de muchas veces incurrir repetidamente en errores, nos favoreció enormemente. Entonces yo, para empezar, primero agradecer que este vínculo que tiene el movimiento sindical, el movimiento obrero y la Universidad de la República, creo que nos antecede a todo, agradecer esa condición de seguirlo fortaleciendo. Para nosotros es central. Segundo, desde la humilde opinión, creo que nos deja una experiencia este estudio que hicieron los muchachos, que no pierde vigencia ninguno de los métodos comunicacionales, ¿no? Creo que eso es el centro, o sea, de la cartelera hasta lo más elaborado, lo más producido, que puede ser un audiovisual, como tuvimos la particularidad nosotros en algún momento de hacer spot publicitario, para poder transmitir no solo hacia adentro, sino también hacia la población en su conjunto, nuestra batalla, nuestra lucha, y por qué darlas, ¿no? O sea, con un sentido estratégico que también es como nosotros desde ese lugar, desde la comunicación, nos vamos rodeando del cariño, del vínculo, desde la posibilidad de poder permitir tener a la población o al que vea otra mirada de las situaciones, ¿no? Ustedes conocerán, desgraciadamente, el movimiento sindical, y hoy en particular, tiene un tema muy recurrente, que bueno, parece que somos el demonio, que somos, ¿no?, los que hemos puesto un palo en la rueda al país, desde las luchas nuestras por dar una mejor distribución del salario, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso también, o sea, nos permite hoy visualizar desde el estudio de los muchachos la condición de que no se pierde y no se debería perder ninguno de los instrumentos de comunicación. Por suerte, para uno es importante contar en el sindicato con compañeros con mucha experiencia, sobre todo muchas cualidades, entre ellos Iván, que hoy está en Costa Duarte, pero es integrante no solo del PCNT, de la Central de Trabajadores, sino de nuestro sindicato, y que ha sido, bueno, nuestro bastoncito, ¿no? Nuestro primer compañero referente, porque también estuvo en el área y entre otras cosas más allá, que es también el secretario de formación. Creo que tenemos en colectivo, bueno, entre nosotros, la condición de poder generar la condición de ir también en el hacer y el aprender, porque también si no tuviéramos serían muchos más los errores que cometeríamos de los aciertos, y en el colectivo también generar la particularidad de cometer menos errores. Pero creo que como referencia
cosa a transmitir. Yo creo que en esto de generar estos estudios, también la generación del vínculo que permita hacernos o acercarnos a los trabajadores del conocimiento como hemos pasado. Yo tuve la particular decía de poder acá tener cursos de formación de radio, comunicación auditiva. Entonces, para nosotros es central esto, porque genera la condición de tener también un aprendizaje desde la propia cotidianeidad que hacemos, ¿no? Yo, el flaco lo decía, mirarnos desde otros ojos hace también a que vos puedas sacar conclusiones de si fueron realmente efectivos o no la planificación concreta de tal o cual objetivo, de tal o cual proyecto comunicacional. Nosotros tenemos en el sindicato, creo que la gran mayoría de los que se planteaban, desde el volante, el primero y esencial, el de asamblea, ¿no? Que es histórico, pero que a partir de 2006 ha generado, en cuanto a la ley de libertades sindicales, permitirnos tener una fluidez mucho más grande, una llegada mucho más concreta y general a todos los trabajadores en el país. Y eso creo que es la primera herramienta. Pero después las distintas herramientas, todas y cada una, entre ellas las que vienen llegando hoy, nos permiten también tener una amplitud a la hora del traslado de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones, hasta de nuestros proyectos. Y eso creo que es fundamental. Y en esto agradecer, con esto termino, la condición de poder tener, ¿no? Algo que no es fácil, que los medios de comunicación se acerquen con una mirada desde el tema objetivo y de aprendizaje. Esto es fundamental para nosotros porque lo que también nos deja es un cúmulo de experiencia y de cosas a visualizar desde el estudio, ¿no? De la síntesis de la investigación, pero también nos permite generar la condición de hacer público nuestra propaganda y nuestras batallas. Así que desde ya un placer estar en esta mesa, obviamente compartirla con compañeros y que uno aprecia y quiere mucho, y segundo, seguir estrechando este lazo que creo que tiene un significado, y eso lo demostró la historia, fundamental para dar o construir una mejor sociedad. Yo una breve, con esto termino. La Brigada Solidaria, como lo decía Iván, nosotros hacíamos miles de horas y no teníamos la condición de poder mostrar otra parte de la solidaridad que hoy se quiere vender por los medios de comunicación. Para nosotros no es dar lo que te sobra, sino es dar lo que tenés. Y en eso es nuestro conocimiento. Y eso no solo te genera un vínculo estrecho con el pueblo, sino que también muestra una cara que, si no es noticia o si no tiene rédito, no se ve. Y eso también es algo que se lo agradecemos, porque también es una condición que hace a tener otra mirada hacia los sindicatos. Así que muchísimas gracias. ¿3 minutos tengo? No, 15. Arrancamos tarde. Arrancamos tarde, ¿sí? Bueno, buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por la invitación, gracias a las compañeras y los compañeros que fueron realizando este estudio, esta investigación, fundamentalmente a los compañeros del Servicio Central de Extensión Universitaria. Bueno, primero que humildemente venimos a decir algunas palabras acá, no somos expertos en comunicación y mucho menos, ¿no? Eso aclarar, porque sabemos que acá se estudia esto, se investiga, y venir a dar cátedra acá sería totalmente irresponsable de nuestra parte. Lo único que venimos a comentar es una experiencia que tenemos en el sindicato, compartida con otros sindicatos, con el movimiento sindical en general, para
bueno, para aportar un poco, hacer una pequeña devolución a este estudio. Lo primero decir que bueno, que AUTE, este año estamos cumpliendo 70 años de historia, es un sindicato histórico, grande, en función del lugar que ocupamos en la producción del país, no nada más ni nada menos hoy con el lugar que ocupa la energía eléctrica en la vida, en la producción, en el quehacer de toda la sociedad uruguaya. Obviamente que eso implica una responsabilidad para nosotros, para nosotras. Pero también es un sindicato muy heterogéneo. Nosotros tenemos más de la mitad de los afiliados y afiliadas al sindicato en el interior del país y repartidos por absolutamente todos los pueblos y ciudades y localidades que hay en el interior del país. O sea que eso también nos hace plantearnos determinadas fortalezas, pero también determinadas ventajas a la hora de poder organizarnos. Y bueno, y en función de toda esta realidad también se planteó de que durante muchísimos años no ingresó personal funcionario, trabajador del Estado. A partir del 2005 que empieza a reingresar el personal, que ustedes saben, se quería privatizar la empresa pública, vallamiento de las mismas, entonces se había recortado el personal y bueno, eso ocasionó obviamente una brecha etaria dentro de la propia empresa estatal que hizo que, bueno, que a la hora de ingresar nuevas compañeras y compañeros a partir del 2005, también el sindicato tuvo un cambio producto de esa propia masa de trabajadores y trabajadoras que hoy nos vinculamos a la interna del ente. Digo esto un pequeño breve panorama de bueno, hacia dónde nosotros teníamos que, cuál era nuestra base social a la hora de plantearnos esto, ¿no? De qué cosas hacer, cuáles son las estrategias que tenemos, los objetivos que nos marcamos y fundamentalmente cómo, no solo ser, sino parecer, de cómo nosotros después explayamos, de qué forma lo decimos, de qué forma llevamos adelante nuestro lenguaje, ¿no? Nuestra incidencia dentro de esa masa de trabajadores y trabajadoras. Durante 5 o 6 años, a partir del 2008 hasta el 2013, que básicamente la UTE y el sindicato por ende también estuvo muy metido en lo que fue la reforma del Estado y en particular la reestructura que se dio en la UTE. Eso marcó a fuego lo que fue la relación laboral interna de la UTE y también dejó a un sindicato bastante metido hacia adentro, ¿no? O sea, obviamente que había una situación que había que atender, que era la reestructura de la empresa, pero por la vía de los hechos, durante muchos años se había, entre comillas, ¿no?, dejado de lado una parte que históricamente AUTE hizo, que fue justamente abrir puentes y tirar vínculos para el conjunto del pueblo, ¿no? Y bueno, hoy Iván contaba una anécdota, nosotros repasando un poco la historicidad del sindicato este año, que uno de los objetivos de los 70 años fue justamente el rescate de la memoria histórica del sindicato. Antes que existiera AUTE es del 49, pero por la década del 30, ya las trabajadoras, los trabajadores de pre-sindicalismo en aquel momento, en lo que era no era tan común el sindicato en el empleo público, estamos hablando que recién en la década del 40 es que surgen la mayoría de los sindicatos públicos, y por la década del 30, pleno ascenso del fascismo y el nazismo, ya las trabajadoras y trabajadores de UTE, hay algunos boletines donde denunciaban actividades nazistas dentro de la UTE, expresadas en determinados boletines. Pero bueno, una de las primeras cuestiones que se organizaron los trabajadores fue para denunciar a través de determinados medios de prensa en su momento, internos de los trabajadores, actividades nazistas dentro de la UTE. Y bueno, se habrá pasado bajo el puente hasta el día de hoy que bueno, hoy ya con toda la nueva tecnología, la experiencia que fue tomando a través de los años nuestro sindicato, nos encuentra en el año 2019, ya casi 2020, en otra realidad totalmente diferente. Pero esa realidad que yo les contaba hoy hacía que nosotros como sindicato prácticamente a partir del 2013-2014 tuviéramos que cambiar algunas cuestiones de cómo nosotros encarábamos el trabajo del sindicato. Algunas cosas las dijo Nicolás, nosotros empleados públicos, con salarios por arriba de la media, con determinadas características de estabilidad laboral, etcétera, hacen que tengamos una base de trabajadores de 6.000 trabajadores y trabajadoras que obviamente que tienen sus características y hay que analizarla, el perfil, para poder incidir en esa masa que no lo tenemos todo ganado para la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Como tampoco, veíamos algunos números que tampoco tenemos los 400 y
pico de mil trabajadores y trabajadoras afiliados al PCNT para la lucha del pueblo uruguayo, ¿no? Una sociedad sin explotadores y explotadores, mucho menos siendo el 25% de los trabajadores activos, que es un número muy alto para lo que es la sindicación en el mundo, hay que decirlo, pero estamos hablando que es una cuarta parte de los asalariados de nuestro país. Entonces, obviamente que el pensar política de comunicación, el pensar disputas a la hora de incidir en nuestro pueblo, no solo tenemos que pensar en nuestra masa de afiliados, sino que por supuesto tenemos que pensar en un objetivo superior, que es tratar de llegar a la mayoría de los asalariados de nuestro país. En ese sentido, ver esa situación demuestra de que tenés que pensar una estrategia de comunicación que va más allá de una reivindicación concreta o puntual, o hasta en algunos momentos se transforma hasta corporativa de algunos sindicatos y plantear determinadas cosas. Entonces, en ese sentido, hay que desbordar, evidentemente, estamos en un momento de desbordar la acción estrictamente sindical, estrictamente reivindicativa, y tener que pasar a poder llegarle al conjunto y a otros vastos componentes del pueblo que no necesariamente le llega con la acción sindical estrictamente dicha. Bueno, en ese sentido, los compañeros del Zunca tienen más experiencia, de ellos nombraron la Brigada Solidaria. Nosotros tratamos de implementar algunas estrategias de comunicación que nos permitieran no solo comunicar nuestras demandas, ahí le dimos como un giro a partir del 2014-2015 de cómo, por ejemplo, encarar los grandes medios de comunicación. Un poco lo que decía Iván, de que ese recorte, esa edición que te hacen los propios medios de tus demandas, muchas veces terminas haciendo un hecho político a la inversa, ¿no? De lo que vos querés transmitir a lo que realmente entiende el compañero que está del otro lado de la televisión, del otro lado de la radio, del otro lado del diario, o del otro lado de las redes sociales, que es lo que realmente le llega. Entonces, bueno, en ese sentido pudimos ahí darle una vueltita de tuerca, de no solo transmitir lo que nosotros queríamos transmitir, sino cómo darle una vueltita para que se entienda del otro lado qué era lo que se estaba entendiendo realmente lo que queríamos transmitir. Entonces, la necesidad del servicio público de energía eléctrica la pusimos siempre por arriba de todas nuestras reivindicaciones. Entonces, en ese sentido, importaba más que el pueblo entendiera que lo que le pasaba al funcionario de UTE, a la funcionaria de UTE, era una cuestión de que realmente le iba a repercutir a ese trabajador, a esa trabajadora que capaz que no tenía nada que ver con el planteo que nosotros estábamos haciendo, y de esa forma generar un colchón, generar una subjetividad, una correlación de fuerza para el propio planteo. Fue así que desde el año 2014, donde empezaron los recortes sobre la empresa pública, hemos venido desarrollando este tipo de estrategias mediáticas que no ha dado resultados. Hemos tenido incidencia en los medios de comunicación, obviamente que por varios motivos. Un motivo que muchas veces te levantan por los hechos concretos que vos generás, movilización, ocupación, hechos políticos en general, pero también muchas veces tenés que pagar para poder, obviamente, que acceder a los grandes medios de comunicación. También el sindicato va, obviamente, destinado un esfuerzo económico en ese sentido, porque pensamos que no los grandes medios de comunicación, pero sí en la comunicación está la disputa del momento. O sea, y nosotros como movimiento sindical, Iván ahí lo anticipaba un poco, pero realmente tenemos que hacer una autocrítica fuerte con el potencial, la capacidad y la autoridad moral que tiene el PIT-CNT dentro del pueblo uruguayo. ¿Cómo no tomamos seriamente el planteo de esa disputa desde el punto de vista de la comunicación? Y bueno, en ese sentido, nosotros también nos fuimos formando en el haciendo, ¿no? De hecho, desde que se hizo el informe hasta el día de hoy, bueno, hoy tenemos un programa de radio en la 30 también, que sale todos los jueves a las 11 de la mañana, donde ahora le vamos a dar otra vueltita de tuerca, porque habíamos arrancado con toda la fuerza y como todo, después empezó a decaer. Entonces, bueno, ahora lo vamos a tratar de pulir un poco, pero es un horario lindo, entre semana, a las 11 de la mañana. Se llama Pensando y Haciendo, el programa. Y bueno, ha sido una experiencia muy linda a través del programa, y por el programa se desarrolló un colectivo que hoy se ocupa de la parte de comunicación del sindicato, que hay compañeras y compañeros que específicamente se especializaron o se están tratando de especializar, algunos inclusive estudian acá, donde bueno, se desarrollaron los audiovisuales y se están desarrollando la idea de desarrollar otro tipo de actividades de líneas de comunicación con las compañeras y los compañeros. Está claro que le hemos dado un lugar muy importante a los espacios propios del sindicato, y desde ahí tratar de comunicar lo que hacemos, ¿no? En esa lógica de, bueno, que nos conozcan más por lo que hacemos que por lo que decimos.
la referencia y de cómo disputar la referencia del sindicato, que creo que hoy está en cuestión, ¿no? Bueno, los compañeros que hablaron antes lo dijeron. Obviamente que hoy, producto, ¿no?, del cambio de correlación de fuerzas, pero producto de un cambio de momento histórico del capitalismo, donde han bajado los precios de los commodities, se ha retraído la inversión extranjera directa, obviamente que vivimos momentos de déficit fiscal, obviamente que hay una agudización de la lucha de clase, un ataque frontal, y los primeros que van a atacar es al dique de contención, que es el movimiento sindical, que es el sujeto histórico dentro del Uruguay, por más que obviamente en los últimos años han surgido y con mucha potencia, y creo que hoy es el elemento más dinamizador, que es el tema del feminismo, el tema de la lucha de las compañeras, pero evidentemente si miramos una línea histórica dentro del Uruguay, el movimiento sindical ha cumplido su rol, y creo que viene por nosotros. Y uno de los objetivos fundamentales de nuestros enemigos de clase en principio y nuestros adversarios también es tratar de justamente sacarle legitimidad al movimiento sindical, ¿no? Esa de que son funcionarios públicos, ganan mucho, no hacen nada, aquellos son los vagos del Zunca, que no sé qué, y aquellos son los que no sé cuánto, y vienen apuntan a separar a lo que son los compañeros, compañeras sindicalizados, el trabajador organizado sindicalmente, con lo que es el resto de la masa de los trabajadores, ni que hablar con los trabajadores informales y con los trabajadores más precarizados. Entonces, en ese sentido, ahí, si nosotros no tratamos de apuntar a ese elemento, evidentemente va a generar un alineamiento mucho mayor al que quieren generar y que se está dando ahora, que se nos va a complicar para poder desarrollar los objetivos que tenemos planteados, que son los objetivos de todo el pueblo, no es algo aparte de los objetivos que tiene el movimiento sindical con los objetivos que debería tener el pueblo, los intereses del pueblo. Entonces, ahí hay un elemento de disputa. Nosotros hemos tratado de salir adelante con algunas iniciativas claras, como es el tema de la rebaja de la tarifa, como es el tema del derecho humano a la energía. Pero aparte de esto también trascender un poco esa lógica, decía hoy, muy sindicalera básica, y poder apostar al apoyo de los conflictos, a lo diverso de las luchas que tiene el pueblo uruguayo, sea a nivel territorial, sea a nivel por los recursos naturales, estudiantiles, cooperativos. Bueno, dijimos el tema de las luchas de las compañeras, de las mujeres, o sea, un montón de luchas que pensamos que se articulan en función de que el movimiento sindical ponga sus recursos, ponga su cuerpo, su pienso a disposición de esa lucha, ¿no? Y bueno, ahí también hay una disputa muy grande, y el cómo nosotros llegamos a esos espacios también es una forma de comunicar lo que hace el movimiento sindical. Y bueno, ahí hablábamos también, un elemento que a nosotros nos pareció central también en estos últimos años, por este recambio generacional que yo les comentaba hoy, fue el tema de derechos humanos, ¿no? O sea, derechos humanos y rescate de la memoria histórica. Nosotros tuvimos un recambio generacional muy grande, donde a partir del 2005 hacia acá entraron más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la UTE, donde más de la plantilla se recambió, y bueno, eso hacía de que nosotros teníamos que reivindicar a nuestro propio pasado, a nuestra propia clase, generar nuestra propia referencia. Y bueno, el tema de derechos humanos, rescate de la memoria histórica, ha sido un hilo conductor permanente para elaborar ese tema. De hecho, hemos tenido algunas conquistas y bueno, y hemos apoyado otras, ¿no? Pero me acuerdo un elemento que fue muy a la interna, repercutió bastante, pero con esta, ¿no?, autocrítica que decíamos hoy, que a veces nos cuesta comunicar lo que hacemos. Terminamos allá por el año 2015 bajando los cuadros que están en el 9º piso del directorio de la UTE de los 2 interventores de la dictadura. Hoy hay 2 lugares vacíos donde, ¿no?, los 2 interventores de esos 11 años de dictadura hoy ya no figuran como presidentes de la UTE. Nos quedó el de Pereira Reverber, que fue un facho recaltrado, pero o sea, en realidad fue en democracia. Entonces bueno, ahí no fuimos tan audaz, al directorio no se lo pudo tanto, pero a los 2 milicos, un milico y un civil, bueno, hacia la composición de la dictadura, los bajamos. Y eso fue un hecho muy importante. La interna repercutió mucho, parece una pavada, pero en definitiva algo institucional que se hizo, que hace a esto de que las nuevas generaciones, que los jóvenes que muchas veces ingresan con no tanta experiencia previa en centros de estudiantes u otras instancias previas, puedan conocer lo que pasó y el papel que jugó el sindicato. Y bueno, y otro elemento que también nos ayudó al tema de la comunicación y a esa disputa, que estoy mencionando cosas que no están en el informe, que es el tema internacional. A partir del 2016 básicamente nosotros emprendemos
en esta idea de tirar puentes y generar vínculos a todo nivel, bueno, el tema internacional era un capítulo que veníamos medio remo ahí, y pudimos trascender un poco la frontera del Uruguay, tratar de tirar vínculos a nivel internacional, y creo que el corolario de eso fue en el año 2017, hicimos un encuentro internacional de la energía, que bueno, como todas las cosas que tratamos de hacer en los últimos tiempos, fue totalmente autogestionado. Las cosas que hacemos en el sindicato, a no ser alguna cosa muy puntual, generalmente la hacemos de forma autogestionada, no solo en el tema del financiamiento, sino en el tema de la organización, todo base militante, y bueno, eso también es una forma de disputar esos espacios que el propio sindicato hace y que los compañeros se forman en la práctica, ¿no? Y bueno, el tema internacional también, ese encuentro internacional de la energía, creo que nos posicionó bastante bien, tuvimos un impacto mediático muy grande porque aprovechamos también como generar un hecho político. Ahí fue que anunciamos la propuesta de la campaña de la rebaja de la tarifa, y bueno, como que se dieron un montón de cosas, y bueno, el sindicato ahí tuvo unos días ahí que estuvo en la prensa y los grandes medios de comunicación de forma importante. Un poco para terminar, y los desafíos, bueno, creo que una de los desafíos creo que debe ser esto de que nosotros, aparte de lo que hacemos y lo que aprendemos haciendo, creo que hay un desafío enorme que tiene el movimiento sindical, que es ir registrando nuestra propia experiencia. Muchas veces hacemos un montón de cosas que los hacen determinada gente, y no solo que el resto no se entera, sino que no tiene la posibilidad de enterarse después que pasan las cosas, porque no tenemos registro, no registramos nuestra propia experiencia. Esto no solo pasa en el tema de comunicación, sino que pasa en muchas de las cosas que hacemos. Y bueno, cuando hay cambio de militante, cuando hay recambio, cuando eso de lo que se trata, ¿no? De poder generar ese recambio permanente, de construir recambios, muchas veces los compañeros que vienen no tienen grandes referencias de cómo se hacían antes las cosas. Y bueno, entonces el tema del registro, que creo que es algo importante. Y otro de los elementos que creo que son desafíos es que esto no es algo lineal en todo el mundo sindical, pero sí nos ha pasado a nosotros, que es que no hemos podido tener una uniformidad en el sentido de que todo el sindicato comunique las cosas de la misma forma, ¿no? O sea, como una grifa o como un logo que digan, mirá, eso es de Aute, ¿no? O sea, que vos ya veas algo y tengas la referencia, lo veas acá, o lo veas en cualquier parte del mundo, una página de internet, lo que fuere, estos son los de Aute que andan por allá, o sea. Entonces, el tener una multiplicidad de formas de comunicar, de hacer los afiches, de no sé qué, capaz que no nos ha permitido generar esa identificación con el propio sindicato, que sí creo que el ZUNCA lo ha generado. Pero bueno, yo lo dejo por acá, y obviamente que muchas gracias por venir a permitirme hablar en la universidad, que creo que pasé varias veces por la puerta, pero bueno, muchísimas gracias, y bueno, y de vuelta a la compañera y a la compañera. Mi trabajo verado es que estoy trabajando con un sindicato de estudiantes públicos, está bastante borrado de su propia historia. Entonces son de esta última generación a la que ustedes hacen referencia, que ha ingresado como parte del ejecutivo. Entonces me parece que está bueno que, además del documento que se ha hecho en esta investigación, capaz que poder concretar un encuentro de intercambio, si ellos estuvieran abiertos, ¿no? Pero puede ser parte de una de las recomendaciones de que, bueno, que conversen entre pares. ¿Sí? Si tienen lo logrado de investigación en versión artículo o algo para compartir. Y dos, si en las herramientas porque veo como dos partes, una parte que fue la presentación de ustedes y otra la de ustedes, que me encantó, digamos, que me parece que hay un montón de definiciones políticas, pero que no necesariamente las definiciones políticas las veo en la investigación, digamos, en la presentación que ustedes hicieron. La pregunta es si en indagación, en mi proceso de investigación, trabajaron con herramientas metodológicas o teórico-analíticas que les permitieran indagar las definiciones políticas en términos comunicacionales. Sí, ahí tratamos justamente de partir a partir de las entrevistas que realizamos con los diferentes referentes, justamente ver un poco esa dimensión también de su discurso y su postura, ¿no? Después también cómo se ha relacionado, ¿no?, con lo efectivamente desarrollado, ¿no? Que a veces también pasa que hay intencionalidades políticas que no se terminan de traducir en las acciones concretas de comunicación.
pero tratamos de mirar. Sí, me interesaba eso. Está disponible para compartir seguro. Bueno, perdón, soy Larisa de la UBA de Buenos Aires. Yo vengo del interior, docente de Facultad de Información y Comunicación de Tacuarembó, y un poco cómo lo piensan también, cómo bajar esto al interior. Ustedes hablan, y mucho de lo que hablan se basan en sindicatos que están fuertemente centralizados en el interior también. Entonces, en el interior la realidad también a nivel de medios y a nivel de organización es todavía. Entonces, ¿cómo lo bajan ustedes o a nivel de central, cómo están pensando eso? Sí, ahí, primero, la relación a lo que preguntaba. Ellos indagaron sobre nuestro pueblo, no solo sobre nuestro discurso, sino sobre nuestros productos concretos. Lo confrontaron. Para dejar claro, Marcelo me decía, nosotros podemos buscar, en el caso del portal PCTT, está disponible abierto y siempre renovado. En el caso de los productos que mencionamos, el punto de consulta, hay dos canales en YouTube, Zoom oficial en YouTube y Replanteo TV, que fue esa experiencia de 2 años de un programa, un ciclo con 4 programas y otro ciclo con 12 programas de televisión. Bien diferenciados, son bien distintos los 12. Después, en relación al interior, nosotros tenemos la organización, igual que AUTE y otros sindicatos nacionales en todo el país, y todos los militantes sindicales sabemos que el vínculo con los medios de los distintos departamentos del interior del país es otro en relación a Montevideo. Montevideo puede llamar conferencia de prensa, capaz que no viene nadie, aunque sea una conferencia de prensa de la Dirección Nacional del Sindicato para anunciar, no sé, la donación de leche que viene a la barra de la a no sé qué lugar, y no te viene nadie. En Tacuarembó va Marcelo a dar el curso de propaganda y los compañeros del Zoom de Tacuarembó dicen, llaman a los canales y a la radio y van, los medios van y cubren. Después los instrumentos desde nuestro sindicato, yo calculo que en general todos los sindicatos lo piensan igual, hemos intentado pensar en clave nacional los instrumentos de comunicación, al punto de que el segundo al frente de comunicación y propaganda en Zucca es un compañero Maldonado, y le pedís a De Salto que escriba, esto en términos del boletín, por ejemplo, ¿no? El boletín es como el de comunicación, para comunicación interna, pero pensado en términos internos, y bueno, cómo construir también instrumentos con una identidad nacional. Nos cuesta, los montevideanos nos cuesta, nos va a costar creo que siempre, pero ese es un poco la mirada hace rato, ¿no? Mirar los distintos lugares con la mirada al lugar y poder sintetizar y poder tener en cada lugar además un vínculo con el resto que te permita comunicar rápidamente. Ahí me parece que la relación con los medios del interior es mejor que acá. Y después los instrumentos intentamos que tengan esa identidad, no siempre lograr. Una cortita desde el punto de vista de ir aprendiendo haciendo. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, no estrictamente con los medios de comunicación, que tal cual lo que dicen los compañeros, de cómo es la receptividad, sino desde el punto de vista de las señales que nosotros damos a las compañeras y compañeros afiliados al sindicato en el interior. Dos ejemplos, tenemos varios, pero digo dos ejemplos. Por ejemplo, nosotros teníamos una reivindicación que era histórica, era frente a la UTE de que podamos tener un convenio sobre que la UTE pueda subvencionar determinada parte de la educación inicial. Obviamente que ahora a partir de 4 años escuela pública, pero esto es más reciente, pero a partir de 2, 3 tienen que mandarlo a algún lugar privado o a algún CAI. Bien, entonces se había pensado, porque históricamente había un lugar donde AUTE y UTE tenían un convenio en Montevideo donde tenía un lugar, tipo una guardería, más si no me gusta decir guardería, pero que todo el mundo entiende. Un jardín, pero era en Montevideo. Entonces nosotros lo que hicimos ahora fue zafar la lógica y bueno, no, está bien, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista estructural, todo eso es mejor, pero vamos a bancar sobre la gente de Montevideo. Entonces lo que se ganó fue como una partida que la UTE por convenio complementa y eso tras un recibo en cualquier parte del país lo podés tener. Otra cosa que también, ¿no? Este tipo el punto de vista cómo se comunica o cómo se llega como sindicato y se da señal a todo el país, ¿no? El tema de nosotros repartimos a fin de año una canasta que parece una pavada, pero hacer 5.500 canastas
para que la hacemos nosotros, compramos el producto, se hace autogestionada, después se reparte autogestionada, se hace una asamblea en todo el país, los compañeros van con el canal a retirar la canasta. Eso nos lleva bastante laburo. Y también estaba la idea de hacer, no sé, un centro cultural o deportivo en Montevideo. Entonces dijimos, bueno, no, pero ¿quién lo usa? Lo usan los que están en el Palacio de la Luz y la gente de la Guada y tal, y después de que está en Artigas, Bella Unión y Salto no usa nada. Entonces, también ese tipo de decisiones de cómo ver al interior y esa particularidad nos ha llevado a tomar determinadas cuestiones de este tipo, y eso también es una forma de decir, bueno, estás llevando el sindicato a todos los lugares, ¿no? Digo esto nos basamos mucho nosotros en eso de ir haciendo, ¿no? Sí, te corto el audio. Cerramos. Muchas gracias a Gonzalo, a Marcelo y a